Las gasolinas Extra y Ecopaís subirán 26 centavos por galón desde finales de junio y los transportistas recibirán una compensación de entre 90 y 156 galones mensuales. Tras confirmarse el aumento de las gasolinas, los taxistas aclararon que no subirán el precio de las carreras, mientras que el Frente Popular y la CONAIE rechazaron la decisión y evalúan qué medidas tomar. Televistazo constató desde el aire la magnitud del deslave que en Río Verde deja 14 fallecidos y al menos 12 desaparecidos. La erosión en el río Coca se reactivó debido a las fuertes lluvias y el oleoducto de crudos pesados que atraviesa la zona dejó de bombear por prevención. Según el INAMI, las lluvias que afectan a 13 provincias se producen por el exceso de humedad en la Amazonía y esto puede dar paso al fenómeno de la Niña. Las Fuerzas Armadas suspendieron los pedidos de baja debido al incremento de solicitudes que desde enero suman 6,000. Un extenso artículo de la revista estadounidense The New Yorker revela que el presidente Daniel Noboa pensó construir una cárcel en la Antártida, proteger a jueces y fiscales enviándolos a embajadas y revela un intento de magnicidio frustrado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un programa para que indocumentados casados con estadounidenses y que viven en ese país desde hace más de 10 años puedan obtener la residencia. Se inaugura en el país la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, que en el campo turístico mueve alrededor de $20 millones por año. Desde hoy, Televistazo cubre en vivo desde Estados Unidos la Copa América 2024, que será transmitida en la pantalla de Ecuavisa. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar. Se vienen cambios en el costo de los combustibles. Bienvenidos. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Desde finales de junio, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís aumentará. El gobierno anunció que se aplicará un sistema de bandas ajustable mes a mes, pero ¿cuál será la compensación para los transportistas? Informa Carla Delgado. Lo que se advirtió pasó. El gobierno de Daniel Noboa redujo el subsidio de los combustibles. El precio para las gasolinas de Extra y Ecopaís sube 26 centavos por galón desde finales de junio. El precio no será fijo, habrá una variación mes a mes, para lo que se implementará un sistema de bandas, según explicaron las autoridades, entre ellos la viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, en el Palacio de Gobierno. A partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda, que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, detalló cómo se establecerán las compensaciones mensuales para 3 sectores del transporte. La compensación monetaria que se va a proveer mes a mes a estos sectores se determinará en función del número de galones que se utilizan en estas modalidades. Así se ha definido 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. Los transportistas deberán registrarse hasta el 24 de junio, que será el primer cierre. Se estima que serán alrededor de 84,000 beneficiarios. ¿Cómo vamos a hacer el registro? A través de una plataforma que se encuentra en la página www.obraspublicas.gov.es. En esa página web ustedes ya podrán encontrar la plataforma con un instructivo en PDF y también un instructivo en video. En la última década, el país destinó, según los cálculos gubernamentales, 13.480 millones de dólares al subsidio de estas gasolinas. Ahora, ese dinero tendrá otro fin. Se va a incrementar 40,000 núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables.
Los beneficiarios recibirán transferencias mensuales en sus cuentas, que en el caso de los taxistas será de $40 mensuales. El gobierno agregó que uno de los objetivos de esta compensación es que las tarifas para los usuarios de estos transportes no cambien. Lluvias. Los daños se extienden. Actualizamos la información sobre la tragedia ocurrida en la parroquia Río Verde del cantón Baños de Agua Santa tras las intensas lluvias del último fin de semana. Francisco Garcés informa que la cifra de fallecidos subió a 14. Sube a 14 la cifra de fallecidos por el deslave que afectó el sector de Río Verde en la provincia de Pastaza este domingo. Equipos de rescate trabajan para buscar a un número indeterminado de desaparecidos. 12 retroexcavadoras se concentran en el sitio del desastre. Sus operadores trabajan bajo la atenta mirada de bomberos, especialistas en rescate de la policía y de las Fuerzas Armadas. Mientras se abre una trocha de 3 metros de ancho para permitir el paso vehicular, se buscan restos humanos. No hay certeza del número de desaparecidos. De la comunidad son al menos 4 y se espera que los familiares denuncien a personas que circulaban por la carretera a la hora del desastre y no han llegado a sus destinos. Mientras se van retirando los escombros, aparecen vehículos, varios vehículos pesados, maquinaria y otros vehículos livianos. Mientras tanto, la comunidad está atenta a los trabajos para rescatar lo que se pueda de las viviendas afectadas. A ver, aquí en este sector de Quilloturo teníamos nosotros aproximadamente 15 viviendas. Destruidas totalmente 6 viviendas, pero a pocos metros tenemos una población que se llama El Placer, donde tenemos 65 familias que ya no quieren quedarse aquí. Hace 2 años, en el mismo sitio se produjo un deslave que dejó 3 muertos. La tragedia se repitió este domingo y los habitantes ahora tienen miedo y buscan dejar el lugar. Obviamente ahora ya pues no son, de hecho mi sobrino fue el que allá se perdió la vida y ya con esto ya uno no le da ganas de estar acá, no se siente bien. La búsqueda de posibles nuevas víctimas durará 21 días, según los protocolos que manejan los equipos de rescate. El oleoducto de crudos pesados suspendió las operaciones por la reactivación de la erosión del río Coca. La empresa declaró fuerza mayor y tuvo que cerrar las válvulas. Paul Romero con el informe. La erosión del río Coca se reactivó por las intensas lluvias en la Amazonía y una vez más el fenómeno natural amenaza la tubería petrolera, el eje vial y se acerca a la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados OCP suspendió la operación y cerró las válvulas por prevención ante las fuertes precipitaciones, en particular en la provincia de Napo. Según OCP, la erosión se aceleró de manera significativa, por lo que declaró fuerza mayor ante una eventual afectación a la infraestructura del oleoducto de crudos pesados, ubicada en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Cantón El Chaco. Por el ducto del OCP se transportan aproximadamente 150,000 barriles de crudo pesado por día de las empresas privadas y de Petroecuador, que envía toda la producción del bloque 43 de ITT y de los campos 16 y 77, ubicados en la provincia de Orellana. Fuentes del estatal informaron que el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, cuya tubería pasa por la misma ruta del OCP, no suspendió las operaciones, pero remitió las alertas al Ministerio de Energía y Minas. Desde que inició la erosión del río Coca en febrero de 2020, OCP ha realizado 5 variantes de la tubería en el sector de San Luis con una inversión de $22 millones. Mientras que Petroecuador invirtió $19 millones para desviar la tubería del SOTE en este sector afectado por el fenómeno natural. La extensión de 6 meses del contrato de OCP con el Estado termina en julio y tras 20 años de operaciones, toda su infraestructura pasará a manos del Estado. Mientras tanto, la central Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, recupera su capacidad de generación eléctrica. Hasta ayer solo una turbina funcionaba, pero esta mañana ya operan 7 de las 8 que tiene y aporta con 930 megavatios al sistema eléctrico nacional. Un informe de Diego Puente. Así se ve la captación de la central Coca-Codo Sinclair en Napo. Sobre estas estructuras de concreto permanecen grandes árboles que fueron arrastrados por la crecida del río Coca y sus afluentes. El nivel del río Coca permanece alto. Hasta las compuertas siguen llegando ramas, rocas y basura arrastradas por la corriente.
Aquí desde el día domingo en la mañana se mantiene una situación extraordinaria según los técnicos, y es que los niveles de caudales y también los niveles de sedimentos han sido muy altos, lo que ha obligado a parar algunas unidades de generación. Desde el domingo, el caudal del río Coca llegó a niveles máximos. Los técnicos midieron 3.500 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad de captación de la central es de apenas 222 metros cúbicos. Las compuertas se cerraron por los escombros que vienen en el río y afectan a los sistemas si no son correctamente filtrados. Los objetos grandes son detenidos por inmensas rejillas de acero. Lo que preocupa a las autoridades son los sedimentos, arena y piedras pequeñas que están suspendidas en el agua y dañan los rodetes de las turbinas y los equipos electromecánicos. La cantidad de sedimentos del domingo excedía 10 veces la capacidad máxima que puede procesar el sistema de desarenadores, por lo que se detuvieron las operaciones. Hoy los niveles bajaron y eso permite que se abran las compuertas. Este martes, Coca-Codo Sinclair trabaja con 7 de sus 8 turbinas. Una está en mantenimiento programado. La generación eléctrica es de 930 megavatios. La situación es mejor. Hasta ayer solo estaba operativa una unidad de generación que aprovechaba el agua del embalse compensador y producía 50 megavatios. Por problemas con los sedimentos, la central hidroeléctrica ha salido de operaciones de este año en 16 ocasiones, lo que provoca una disminución del 25% de la generación eléctrica en el país. Arthur Brown, el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, arribó al país este martes. El diplomático aseguró que fortalecerá la cooperación en seguridad y los lazos comerciales entre ambos países. El funcionario estadounidense llegó en reemplazo de Michael Fitzpatrick, quien estuvo en Quito 5 años. En los próximos días, Arthur Brown presentará sus cartas credenciales al presidente de la República, Daniel Noboa. Estados Unidos abre camino a la legalización de unos 500,000 migrantes. El presidente Joe Biden presentó esta tarde el programa que beneficia a indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses y vivan ahí desde hace 10 años. Ellos podrán tramitar la residencia sin tener que abandonar el país. La medida beneficia a inmigrantes indocumentados que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Es una norma que los protege de la deportación y los libra del riesgo de separación familiar. Quienes resulten elegibles deben reunir un mínimo de requisitos, como vivir desde hace al menos 10 años en Estados Unidos, estar casados y someterse a una revisión de antecedentes. Una vez aprobados podrán recibir una autorización de trabajo y tienen hasta 3 años para solicitar la residencia. Solo después podrán pedir la ciudadanía. En promedio, los aspirantes con mayores posibilidades viven allá desde hace 23 años. Se estima que los beneficiarios de esta acción ejecutiva del presidente Biden serán unos 500,000 indocumentados. La norma permite además la legalización de hijos de esas parejas, unos 50,000 niños y jóvenes menores de 21 años que todavía no son ciudadanos estadounidenses. El proceso les permitirá permanecer en Estados Unidos y no como hasta ahora, que están obligados a salir del país el tiempo que demora el trámite. El decreto de Joe Biden abre camino a la residencia y simplifica los procedimientos, y ocurre tan solo después de que emitiera otro documento que, por el contrario, limita las posibilidades de pedir asilo a quienes llegan a Estados Unidos por pasos ilegales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Corea del Norte en una visita oficial para firmar documentos que amplíen su alianza estratégica. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió a Putin al pie de la escalerilla del avión y en las próximas horas firmarán acuerdos. Putin ha dicho que deben cooperar estrechamente para enfrentar las sanciones internacionales en medio de confrontaciones con Estados Unidos, con Rusia respecto a la guerra en Ucrania y con Corea del Norte por el desarrollo de su programa nuclear. Esta gira se produce en momentos de tensión política y militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ha denunciado amenazas del régimen de Pyongyang por el disparo de misiles balísticos de prueba. Un extenso artículo del periodista estadounidense John Lee Anderson al presidente Daniel Noboa hace revelaciones sobre el mandatario y sus ideas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. Habló, por ejemplo, de construir una cárcel en la Antártida y de enviar a jueces y fiscales a las embajadas. Luisa María Heredia con el resumen de la nota de prensa.
En un artículo realizado a lo largo de varias semanas por el periodista John Lee Anderson y publicado hoy digitalmente por la revista estadounidense New Yorker, Daniel Noboa deja entrever algunas de sus ideas para combatir al crimen organizado. Por ejemplo, construir una prisión con capacidad para 100 reos en un territorio al que Ecuador tiene acceso legal en la Antártida. Según Anderson, el equipo del presidente investigó y concluyó que se puede encontrar la manera de eludir la restricción que establece que en la Antártida solo se puede tener estaciones científicas. Y eso es poniendo a cargo de las instalaciones a los militares. Noboa, de acuerdo con el periodista, acotó: los enemigos del país trasladados a una prisión militar en un páramo helado a miles de kilómetros de Quito. Sí, es una gran posibilidad. Otra alternativa que trajo a colación el mandatario durante el diálogo es proteger a los fiscales y jueces que enfrentan amenazas, trasladándolos a embajadas ecuatorianas en el extranjero, para que juzguen y sentencien a los criminales desde allá, algo que su equipo también debía investigar. Al referirse a los aliados clave para la lucha contra la criminalidad, Noboa habló de Estados Unidos. Anderson asegura que expresó su frustración por el alcance de ese apoyo. Se quejó de que Estados Unidos había enviado recientemente $90.000 millones para ayudar a Ucrania, Israel y Taiwán, mientras que Ecuador solo le habían dado 10 millones para enfrentarse a los cárteles. Ayer tuve una reunión con la CIA y dije: por favor, ayuda. Centra todos tus esfuerzos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Si no quieres ayudarnos con nada más, sería suficiente con eso, agregó. El presidente, a decir del periodista, parecía sugerir que libra la guerra contra los narcos solo, por su cuenta. Y en ese contexto le mostró al entrevistador un video en el que sujetos enmascarados lo amenazaban de muerte y le contó la historia de cómo le había avisado al jefe de una pandilla que si no liberaba un grupo de rehenes iría con las fuerzas especiales y personalmente le dispararía en el rostro. Anderson cierra esta parte de la entrevista contando que durante una de sus visitas a Noboa, el jefe de Estado llevaba consigo un libro titulado Fouché, que es una biografía del ministro de Policía de Napoleón. De hecho, en su texto incluye también que al hablar sobre el desgaste de la democracia y el aumento de la inseguridad, Noboa le confesó estar convencido de que la mayoría de latinoamericanos en la actualidad prefieren una dictadura que combata a los delincuentes. Desde las 4 de la tarde en la Corte Nacional, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, enfrenta su juicio y espera su condena por obstrucción a la justicia. Muñoz ya aceptó su participación en ese delito. Jacqueline Rodas cubre la audiencia en el norte de Quito. Adelante, Jackie, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, en las próximas horas se conocerá la sentencia del juez Julio Inga para Javier Muñoz. Hasta el momento le ha ido bien al ex vocal del Consejo de la Judicatura. En inicio se hablaba de que le corresponde una pena de 9 años con 4 meses como autor del delito de obstrucción a la justicia, con un agravante porque fue funcionario público. Sin embargo, llegó a un acuerdo con la fiscal general Diana Salazar para su procedimiento abreviado. Hoy en esta audiencia él aceptó que cometió el delito y la fiscal pidió para él una pena reducida de 7 años y 8 meses. Sin embargo, cuando terminó su intervención, la fiscal le informó al juez que llegó a un convenio de cooperación con Javier Muñoz y que la información que entregó fue eficaz. Le dio documentación para que revise al juez, documentación reservada que según la fiscal prueba que los datos, gracias a los datos entregados por Javier Muñoz, se logró avanzar en varios casos y también abrir nuevas causas. La pena final que la fiscal Diana Salazar pide para Javier Muñoz es de 9 meses y 6 días de prisión. Ella lleva más de 5 meses en la cárcel 4 de Quito. Si es que se acepta esta pena y esta es la sentencia final que dicta el juez para Javier Muñoz, él quedará libre en aproximadamente 3 meses y unos días más. Recordemos que él es procesado en esta causa junto con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por la destitución irregular del juez Walter Macías para sacarlo de causas que eran de su interés. Seguimos aquí en la Corte Nacional pendientes de cuál será la sentencia final anunciada por el juez Julio Inga. Ecuador exigirá visa a ciudadanos chinos a partir del 1 de julio de este año debido a irregularidades en cuanto a los movimientos de los extranjeros que estarían utilizando al país para poder viajar de forma ilegal a los Estados Unidos. Fabiola Santana informa además sobre la respuesta del país asiático frente a esta decisión de Ecuador.
Ecuador solicitará visa a los ciudadanos chinos. Este martes la Cancillería informó que la decisión fue tomada por el inusitado incremento de los flujos migratorios irregulares de los ciudadanos de nacionalidad china que han arribado al país y no han salido en el plazo permitido de 90 días. La medida regirá desde el 1 de julio de forma indefinida. Según el gobierno, ese incremento se registra desde 2022. Solo entre el año pasado y lo que va de 2024 ingresaron 66.189 ciudadanos chinos al Ecuador y salieron 34.209. Casi la mitad, 32.000, no registraron salidas por pasos regulares. La mayor parte viaja a Estados Unidos por la selva del Darién, de acuerdo a la información de la Cancillería de Ecuador. Los demás se quedan de manera irregular. Solo 115 ciudadanos chinos obtuvieron una visa de residencia temporal en el último año. Sobre la decisión de Ecuador, China reaccionó. El vocero del Ministerio de Relaciones Internacionales, Lian Jian, habló en contra de la migración ilegal. El gobierno chino se opone firmemente a todas las formas de inmigración ilegal. En los últimos tiempos, durante años, las autoridades policiales chinas han tomado medidas enérgicas contra los delitos que obstruyen el control de las fronteras nacionales. La exención de visas entre Ecuador y China regía desde enero de 2015. En el caso de Ecuador, sus ciudadanos podían entrar a China sin visa por 30 días. No se conoce si China aplicará la misma medida para los ecuatorianos. Incendios forestales en el sureste de Estados Unidos obligan a evacuar a miles de personas. Hay grandes focos en California que arden desde el sábado, pero también en el estado de Nuevo México, donde un pueblo entero tuvo que huir. Merlis González con las imágenes. Un muro de fuego y humo asedió la localidad de Ruidoso, en Nuevo México, la tarde del lunes. Los incendios forestales consumían rápidamente la vegetación que rodeaba el pueblo y ante el peligro, los residentes recibieron la orden inmediata de evacuar. 5.000 personas huyeron. Es parte de la situación que se vive en el suroeste de Estados Unidos, donde el calor y las ráfagas de viento avivan los incendios forestales en Nuevo México, Arizona y también en California. Ahí están los focos más grandes. Un incendio que inició el sábado en el norte del estado ya ha consumido más de 20.000 hectáreas de vegetación, con todo lo que encontró a su paso. Las llamas han alcanzado algunas granjas, pero avanzan rápidamente hacia zonas densamente pobladas, por lo que más de 1.500 personas fueron evacuadas. Otros focos están hacia San Francisco, donde las comunidades de las zonas montañosas también están alerta. 1.000 bomberos han sido desplegados en el área afectada, pero cuando creen que han controlado las llamas, el viento las revive. Los incendios además son alimentados por una intensa ola de calor que golpea gran parte de Estados Unidos. El director ejecutivo de la industria aeronáutica Boeing pidió perdón a las familias de las víctimas de los accidentes de 2 aviones del modelo 737 MAX en los que murieron 346 personas. El ejecutivo reconoció deficiencias del fabricante después de esos y otros eventos que generaron alarma sobre el historial de seguridad de la compañía. El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos tiene en la mira al fabricante de aviones Boeing. Y el director ejecutivo David Calhoun fue llamado a una audiencia esta mañana. Estoy aquí con un espíritu de transparencia y para asumir la responsabilidad, dijo justo antes de ingresar a la sala. Adentro estaban los familiares de algunas víctimas de los accidentes de una aerolínea de Indonesia en 2018 y de otra etíope en 2019, empresas que usan el modelo 737 MAX 9 de Boeing. Las causas en ambos accidentes fueron defectos de diseño. El número de muertos, 346. Es desgarrador y pido disculpas por el dolor que hemos causado, les dijo el funcionario. A la par, el Departamento de Justicia de Estados Unidos conduce una investigación tras el incidente del 5 de enero, cuando un avión de Alaska Airlines perdió en pleno vuelo el panel que tapa el espacio donde eventualmente podría ir una puerta de emergencia. El senador Richard Blumenthal, que preside el subcomité, dijo en la audiencia que hay pruebas abrumadoras y que el Departamento de Justicia debería iniciar un juicio contra Boeing, pues los fiscales descubrieron en mayo que la empresa no había diseñado e implementado un programa de cumplimiento y ética que fue parte de un acuerdo luego de los accidentes fatales.
Ahora vendrá la decisión de los fiscales que tienen hasta el 7 de julio para informar a un tribunal federal cómo van a actuar sobre una posible demanda por fraude contra la empresa fabricante de aviones. Arrancó la temporada de avistamiento de ballenas en las costas ecuatorianas. Este espectáculo natural y único se podrá disfrutar durante 4 meses. Ahora, 90 embarcaciones están autorizadas para brindar este servicio, como lo informa Valeria Navarro. Saltan y sus acrobacias están cargadas de señales. Se inaugura la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en las costas ecuatorianas. Es la oportunidad de observarlas hasta octubre. Vienen desde Antártida en búsqueda de corrientes de agua caliente para aparearse o dar a luz. Llegan tras haber recorrido unos 7.000 kilómetros. Las jorobadas nadan lentamente, 30 kilómetros por hora, y en áreas de reproducción, unos 15 kilómetros. En Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y El Oro, los turistas podrán observar la quinta especie de ballena más grande del planeta. Miden hasta 16 metros y pesan hasta 30 toneladas. Sus aletas alcanzan 5 metros. Las ballena macho son las que cantan para atraer a sus parejas o comunicarse con otras manadas. En Manabí hay 30 embarcaciones turísticas para verlas, en Santa Elena 28, en Esmeraldas 10 y en El Oro 30. Los tours cuestan entre $25 y $50. Para observarlas hay reglas. Las embarcaciones deben estar a 100 metros. No puede haber más de 3 embarcaciones en un grupo de ballenas. No se puede lanzar desperdicios al mar ni bucear. Puerto López es el cantón referente para observarlas en Manabí. Salinas de Allangue en Santa Elena, Atacames y Súa en Esmeraldas y la isla Santa Clara en El Oro. 80 policías se han activado en las zonas turísticas para resguardar la seguridad de los visitantes. El turismo de observación de ballenas genera ingresos por alrededor de $20 millones cada año. Las Fuerzas Armadas suspendieron las solicitudes de baja voluntaria por el conflicto armado interno. Desde enero de este año hay al menos 6.000 trámites pendientes. Más detalles con Paul Romero. La declaratoria de conflicto armado interno obligó a las Fuerzas Armadas a suspender las solicitudes de baja para mantener el número de personal en servicio activo y sostener las operaciones contra el terrorismo. Desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales, ningún militar en servicio activo con 20 o más años de servicio puede salir de la institución. La disposición, según el mando militar, se ampara en el artículo 120 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde enero de 2023. En él se señala que se negará la solicitud de baja voluntaria en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Después del 9 de enero ocurrió un fenómeno inusitado según fuentes militares. En 5 meses se presentaron aproximadamente 6.000 solicitudes de baja voluntaria. Esto representa un 410% de incremento si se compara con el número de bajas en 2023, cuando salieron 730 del Ejército, 261 de la Armada y 187 de la Fuerza Aérea, en total 1.178 nuevos pensionistas. La salida masiva de militares activos también afecta la sostenibilidad de la seguridad social, que tiene un déficit de $2.500 millones, según las autoridades del ISPA. En el segundo testimonio rendido en el caso Plaga, el abogado Lenin Vimos detalló una empresa criminal bien organizada que trabajó para obtener boletas de libertad para delincuentes. Delató a todos los jueces que, según su declaración, recibieron dinero para emitir los fallos. Entre los beneficiarios están cabecillas de la banda Los Lobos e incluso familiares de alias Colompico. Jacqueline Rodas sigue el tema. El abogado Lenin Vimos, preso por el caso Plaga, delató a los jueces que trabajaron para él y para sus cómplices y confesó cómo liberó a peligrosos delincuentes. Fui tentado por la codicia, por el dinero de las organizaciones criminales. Mi integridad física corre peligro, pero el arrepentimiento me ha llevado a esto. En su testimonio anticipado dijo que entre sus clientes estuvo Colompico, acusado de intentar asesinar a la fiscal Diana Salazar. El 6 de junio del 2023 fui condenado
contactado vía telefónica por Fabricio Colón Pico. Me indicó que su sobrino tenía un proceso en Quito por asesinato, que busque la manera de obtener su libertad inmediata. Tuve comunicación con Cristian Romero. Él me habló del juez de Santo Domingo, Jorge Eduardo Armendáriz. Se le entregaron $60,000. El 28 de junio del 2023, el juez Armendáriz dispuso su libertad. Vimos también estuvo detrás de las acciones constitucionales para liberar a alias Gordo Luis y a Jairo Zambrano, quien el pasado 10 de junio se fugó en medio de una balacera fuera del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Conversé con el juez de Flavia Alfaro, Byron Orejuela, respecto a la salida de Luis Arboleda y Jairo Zambrano, líderes de los Lobos. Para esto se cancelaron $35,000 al juez el 30 de marzo en la tarde, afuera de la unidad judicial en una Mazda color blanco. El negocio se consolidó. Era una empresa criminal que tenía jueces y funcionarios públicos en distintas provincias. Cada uno cumplía su papel para atender a un amplio catálogo de clientes. Mencionó cerca de 50 liberaciones conseguidas. Lenin Vimos contó que igualmente estuvo detrás de la libertad de Daniel Salcedo, $70,000 de por medio, concedida por el juez de Paján, Simón García. Conforme se consolidaba el negocio, los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada ya no preguntaban por el servicio, lo exigían bajo amenazas. Ocurrió con la liberación de alias Andrés de los Lobos, tramitada ante un juez de Huaquillas. Mantuve una conversación con el juez Luis Lucero Loaiza. Para ese entonces ya tuve una primera amenaza de muerte por parte del GDO para liberar a José Andrés Mejía y Wilson P., líderes directos en la cárcel de Cotopaxi. Al juez se le entregó $30,000. Le entregué yo en dos partes. La primera fuera de la unidad judicial en Huaquillas en un vehículo. La segunda al momento de la emisión de las boletas. Las amenazas alcanzaron a los jueces, que ya no tenían opción y debían cumplir los requerimientos. Ocurrió con el juez de Chone, Jofre Rivera Rodríguez. En esa ocasión se liberó a 6 personas de diferentes cárceles. Se le entregó el dinero en un carro color negro en una gasolinera. Rivera fue amenazado por varios presos y miembros de organizaciones delictivas para que generara más boletas. Son más de 20 personas liberadas. El testimonio de Lenin Vimos y el que rindió el abogado Hugo Lara aportaron vasta información que puede ser usada para vincular a más personas al caso Plaga por el delito de delincuencia organizada. Una muestra de danza, una obra de teatro de suspenso y una exposición artística son las propuestas culturales en Guayaquil, Quito y Baños, en Tungurahua. Vanessa Robles con más de estas actividades. Va a pasar toda la noche así. Bienvenidos a la Isla Caledonia. El menú es la obra de suspenso que se presentará en la Sala Cultural La Bota del Malecón del Salado en Guayaquil. Un prestigioso chef ofrece un menú degustación a 8 comensales, prometiendo una experiencia de alta cocina, pero hay un ingrediente secreto que le cambiará la vida sorpresivamente a los invitados. Las funciones serán el 21 y 22 de junio a las 8 de la noche. La exposición artística Vertientes, Los Ríos de Quito, es la propuesta del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la capital. Frascos con agua de los ríos Monjas, Machángara y San Pedro, también obras hechas con tierra volcánica y un telar de más de 250 metros creado con materiales reciclables, son parte de la muestra que busca concientizar sobre la contaminación de los afluentes. La propuesta reúne el trabajo de 17 artistas. La exhibición estará disponible de lunes a viernes hasta el 26 de julio. Aguana, tejiendo saberes. Es la propuesta de la Casa de la Cultura de Tungurahua y de la Compañía Nacional de Danza en el Parque Juan Montalvo de Baños de Agua Santa. 20 bailarines interpretarán durante 1 hora una danza ancestral. La función será el 22 de junio a las 7 de la noche. La entrada es libre. En entrevista para el medio The New Yorker, el presidente Daniel Noboa reveló que se descubrió un supuesto plan para matarlo. Según el mandatario, una docena de sicarios fueron interceptados en la frontera con Colombia durante un enfrentamiento armado. Paul Romero, con más detalles de las revelaciones del mandatario. El presidente Daniel Noboa denunció un supuesto plan para matarle. Hizo la confesión al periodista John Lee Anderson de la revista estadounidense The New Yorker, que publicó este lunes un extenso reportaje titulado La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos. La nota inicia con el encuentro del periodista en el despacho del Palacio de Carondelet, cuando a la primera pregunta Noboa respondió que estaba sobreviviendo.
Una semana antes, le contó el presidente, una docena de sicarios habían sido interceptados cruzando la frontera desde Colombia, aparentemente enviados por narcotraficantes para matarlo. 4 de los posibles asesinos habían muerto en un tiroteo con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El resto estaba detenido, pero presumiblemente había otros por ahí. Según el periodista, el relato de Noboa podría haber sido exagerado, pero un diplomático extranjero en Quito, cuyo nombre no menciona, le confirmó la versión. En la publicación no se precisa el día del enfrentamiento de la fuerza pública con los supuestos sicarios. El gobierno maneja esta información con reserva. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, responsables de la seguridad del mandatario, no respondieron las inquietudes de Televistazo. No vamos a emitir declaraciones sobre comentarios emitidos por un medio de comunicación del cual no conocemos su veracidad. Esa fue la respuesta de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa, que sugirió que las preguntas sean remitidas al Centro de Inteligencia Estratégica. La Fiscalía tampoco respondió si existe una denuncia de magnicidio o investigación abierta sobre este caso, en donde, según el mandatario, 8 implicados están detenidos. El pasado 8 de marzo, durante un evento de cooperación internacional contra el crimen organizado, el presidente dijo, sin dar detalles, que recibe amenazas a diario, similares a las que encara la fiscal Diana Salazar. Comparamos amenazas. Dice, bueno, ¿y cómo te fue hoy? Uy, hoy dije que me iban a poner un coche bomba. Ay, chuta, qué pena. Y a ti, bueno, hoy vinieron unos militares, cruzaron la frontera por el norte y me querían matar. Ay, chuta, qué pena. Bueno, hablemos mañana a ver cómo nos va. En el reportaje de la revista The New Yorker, cuya credibilidad en Estados Unidos está fuera de duda, Noboa dijo que recibió amenazas antes de lanzarse como candidato presidencial y que los narcos predijeron que su gobierno colapsaría en semanas y que esos grupos no esperaban que se les declare la guerra. Pero el presidente Noboa también compartió con The New Yorker su impresión sobre otros jefes de Estado de la región. Según Noboa, Nayib Bukele es un arrogante, Javier Milei un engreído y Gustavo Petro de Colombia un snob de izquierda que no ha logrado nada. En sus conversaciones con la revista The New Yorker, el presidente Daniel Noboa opinó sobre algunos jefes de Estado de la región. Cuando le preguntaron con qué líder latinoamericano se sentía más alineado, respondió que con el brasileño Lula da Silva, a quien conoció hace 15 años en una cumbre de líderes empresariales, de padres e hijos, organizada por el magnate mexicano Carlos Slim. Sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, Noboa dijo que parece estar bien, pero que sus socios de extrema izquierda lo tienen inmovilizado. Y agregó que ese es un problema que él no tiene. Al presidente colombiano Gustavo Petro lo calificó como un snob de izquierda, que tiene la costumbre de dar conferencias en lugar de entablar conversaciones. Es inteligente, dijo Noboa, pero no logra hacer nada. Al referirse al mandatario argentino Javier Milei, Noboa dijo que no sabe por qué piensa que es tan genial. Según Noboa, Milei no ha logrado nada desde que asumió la presidencia y añadió que le parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad. Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a cuya posesión Noboa asistió hace 2 semanas, lo calificó como arrogante y dijo que solo busca controlar el poder para sí mismo y su familia. Y aunque las acciones tomadas por Noboa en materia de seguridad han sido comparadas con las de Bukele, Noboa destacó que lo que se ha hecho en Ecuador fue enteramente democrático porque tuvo el respaldo del Poder Legislativo y Judicial. Del gobierno de Manuel López Obrador en México, Noboa sostuvo que no había hecho nada para frenar la violencia en ese país. Pero no solo habló de presidentes de América Latina, sino también del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, a quien responsabilizó de la crisis de seguridad y del aumento del narcotráfico. Noboa afirma que el problema se inició en 2009 con la salida de la base de Manta. También se refirió al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien lo calificó como una figura oscura que estaba liderando desde la Embajada de México operaciones para socavar su gobierno. Y añadió que los cárteles del narcotráfico hablaban con Glass y con el exministro del Interior José Serrano. Los aludidos Correa y Serrano desmintieron al mandatario en redes sociales. También el gobierno reaccionó al artículo. La Secretaría de Comunicación ha señalado que el mandatario fue sacado de contexto, pues sus opiniones no representan un pensamiento oficial sobre sus homólogos y se trató de expresiones producto de una conversación muy coloquial, privada, que ha sido descontextualizada. El artículo de The New Yorker se encuentra ya publicado en la página web, pero se incluirá en la edición física de la revista que circulará el próximo 24 de junio, bajo el título
la mano dura. El anuncio del gobierno sobre la eliminación de subsidios a las gasolinas generó reacciones a favor de los gremios que recibirán esas compensaciones, pero el rechazo provino de organizaciones sociales que se reunirán para analizar y definir acciones. Luisa María Heredia con las primeras impresiones. El primero en reaccionar a la eliminación del subsidio a las gasolinas fue Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador. El dirigente estuvo presente en la rueda de prensa en que el gobierno hizo pública la medida. Reiteró el respaldo de su gremio a la decisión, que considera técnica, ya que contempla la entrega de una compensación que los compromete a no elevar las tarifas. Por la paz y por la tranquilidad, los señores taxistas organizados de la patria aceptan esta propuesta del gobierno nacional. A favor del régimen se pronunciaron también los operadores de Tricimotos. Ángelo Reyes, uno de sus representantes, celebró que el oficializado este martes se haya apegado a lo acordado con ellos en los diálogos previos. Tenemos que arrimar en conjunto el hombro con el gobierno para seguir adelante. Los distribuidores de combustibles, por su parte, son más cautos. Aunque están de acuerdo con la medida, como ratifica Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional, no se atreven a felicitar al gobierno porque tienen dudas. De que el gobierno no cumpla su palabra. Las voces en contra, en cambio, provinieron de lo social. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, rechazó el anuncio y acusó al presidente Daniel Noboa de incumplir sus promesas. Ha tomado medidas contrarias que han afectado particularmente a los sectores sociales, a los sectores populares. Comentó que en la noche se reunirá con el Frente Unitario de Trabajadores y el Movimiento Indígena para analizar qué acciones tomarán, ya que, como señala Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del Movimiento Pachacutic, en el anuncio como una traición. Esto afectará y profundizará la inseguridad, la delincuencia y mayor pobreza en el Ecuador. La semana anterior, las mismas organizaciones sociales y sindicales convocaron a una movilización en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles, que tuvo poca acogida. No participó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que lideró los paros en los últimos 2 gobiernos, precisamente por querer eliminar el subsidio a las gasolinas. La enmienda que busca incluir requisitos para ser asambleísta no alcanza respaldos. En el primer debate, la reforma constitucional recibió críticas por la subjetividad en que podrían caer estas 9 nuevas condiciones para llegar a la legislatura. Patricio Díaz informa cuál es la propuesta y las dudas que dejó. Los nuevos requisitos para ser asambleísta convencen a pocos. Esa fue la tónica en el primer debate de la enmienda que busca incluir en la Constitución otras condiciones para quienes quieran estar en la Asamblea. Hasta ahora el único requisito es tener 18 años. La propuesta incluye, además de ser mayor de edad, acreditar probidad notoria y cumplir con uno de estos 3 requerimientos: capacitación, experiencia y formación justificada. Esto no implica formación académica, dice la proponente Sofía Sánchez. Que tenga algún tipo de especialidad. Y aquí voy a hablar de los dirigentes sindicales, de los dirigentes barriales, de los dirigentes estudiantiles, que no se van a ver privados de una participación. Las críticas fueron en torno a que la propuesta es general y deja abierta a la subjetividad la calificación de los requisitos. El punto más cuestionado es el de la probidad notoria, es decir, acreditar integridad, honradez. El texto no indica quién debe certificarla. Va a haber un cambio en la LOEF para que una dependencia de la Asamblea revise la probidad notoria, pero si ya están elegidos. Por eso digo que no está claro y eso tiene que debatirse bien y argumentarse bien. La proponente defendió el texto. Contralor, Fiscal General del Estado, jueces, notarios, es decir, todos ellos mediante un concurso acreditan probidad notoria. ¿Por qué no para los asambleístas? Pero el correísmo tiene más dudas. No está de acuerdo con la enmienda. Podrían buscarse mecanismos poco o nada democráticos para descartar a los opositores políticos. Para que la enmienda se apruebe se requieren 92 votos, que sin el correísmo es imposible conseguir. De todas formas, el texto regresa a la comisión para que en 30 días presente el informe para segundo debate. Entonces se definirá si pasa o se archiva. Realizo la siguiente moción. El movimiento político Creando Oportunidades, CREO, confirmó que participará en las próximas elecciones presidenciales de 2025, luego de ser notificado por el Consejo Nacional Electoral como organización política habilitada.
Este grupo, liderado por el expresidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que tiene previsto inscribir un binomio presidencial, también aspirantes a la Asamblea Nacional y al Parlamento andino. Aunque los nombres de los candidatos aún no se conocen, serán seleccionados en las próximas semanas. Ahora, Guillermo Lasso aclaró que no se postulará. Lluvias. Los daños se extienden. Las fuertes lluvias en el cantón Chambo, en Chimborazo, han dejado daños en un paradero turístico y en vías de acceso a las comunidades rurales. Además, el desbordamiento de un sistema de riego dejó viviendas bajo el agua. El nivel del agua sobrepasó el metro de altura tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de un canal de regadío en el sector Rosas Pamba, zona de producción de legumbres del cantón Chambo, provincia de Chimborazo. El agua ingresó con fuerza a las 3 viviendas más cercanas. Los damnificados tratan de evacuar con 7 bombas de succión, caminando con el agua al pecho. Hay 6 hectáreas de cultivos de col y lechuga destruidas, un galpón para la cría de pollos y una fábrica de ladrillos con 30.000 unidades también quedaron bajo el agua. Un escenario similar ocurrió en el sur. El principal paradero turístico comunitario quedó en ruinas tras el aluvión que descendió por el río, destruyendo sus piscinas termales, cuartos de ducha y baños. Este emprendimiento de 1 hectárea, gestionada por la comunidad San Francisco, involucraba a 69 familias. De que aquí está perdido más de $800.000 que nosotros hemos invertido desde el año 1995. El aluvión también destrozó 5 casas y 3 puentes, dejando aislada a 180 familias de San Francisco y otras 5 comunidades. A 15 minutos en la comunidad Ainche, las vías están cuarteadas. Los tubos del sistema de alcantarillado quedaron al descubierto. El temporal en el cantón Chambo ha dejado al 80% de la población sin el servicio de agua potable. Los constantes deslizamientos en el sur rompieron las tuberías. Se ha activado el COE provincial y en ese sentido se solicitó a todos los GAD municipales el apoyo de sus tanqueros. Las clases en los 11 centros educativos del cantón están suspendidas debido a los estragos del temporal. Y la comunidad de Río Verde, en Baños de Aguasanta, despidió a 10 de sus miembros. La población se unió en una caravana y una ceremonia católica para rendir homenaje a las primeras víctimas del deslave que asoló a esa zona. Francisco Garcés con un nuevo informe. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Son los primeros 10 de los 14 fallecidos en el deslave que el domingo arrasó con parte de la comunidad de Río Verde a pocos kilómetros de Baños. Los féretros fueron subidos en camionetas de amigos y vecinos. Toda la comunidad buscó la forma de acompañarlos en el trayecto de 20 minutos hasta Baños. Algunos subieron en camiones, en otras camionetas y vehículos de todo tipo. Escoltados por la policía, todo el tránsito en la carretera fue interrumpido para permitir el paso del cortejo. Entrando a Baños se manifestaron las primeras muestras de cariño. El recorrido terminó en el santuario de la Virgen de Aguasanta en el centro de Baños. Los ataúdes de las 10 víctimas se pusieron uno junto a otro, mientras el templo se llenó con los habitantes de Río Verde y de Baños, quienes participaron en la misa. La tristeza de toda la comunidad se puso de manifiesto en la ceremonia. La despedida fue con aplausos de los presentes. Y tras la bendición católica, los féretros fueron cargados por familiares y amigos, que acompañados por una banda de músicos, empezaron el trayecto hacia el cementerio de Baños. Otro cuerpo fue trasladado al Puyo, y los otros 3 serán entregados a sus familiares en las próximas horas, mientras sigue la búsqueda de otras posibles víctimas del desastre. El INAME indicó que el exceso de humedad en la Amazonía es una de las causas de las lluvias que afectaron a 13 provincias de esa región y de la Sierra Centro. El instituto agregó que esto es parte de una transición climática con probabilidad de que llegue el fenómeno de la Niña. Diego Cuenca con la explicación. Las intensas lluvias que ocurrieron el fin de semana en la Amazonía y en la Sierra son efecto de la presencia de ondas tropicales que provienen del este, denominadas NGO, que arrastran exceso de humedad y a su vez estimulan las precipitaciones. Esa es la explicación del Instituto Nacional de Meteorología INAMI
al repentino temporal que afecta a esas regiones. Se espera que hasta el día miércoles tengamos un ambiente más estable, algo de lluvias en el norte del litoral, en especial en Esmeraldas, pero en el resto condiciones más estables. Para la Sierra y Amazonía hasta el miércoles mucho más sol. Del miércoles en la tarde hasta el sábado es probable que volvamos a tener algo de condiciones para lluvias, no con la misma intensidad que tuvimos para el fin de semana. El analista de pronósticos señala que los efectos ocurren en medio de una transición climática que normalmente ocurre en junio, pero esa vez con la llegada de un nuevo fenómeno. De hecho, ahorita tenemos una muy segura fenómeno de la Niña en los siguientes meses. El mar se ha calentado, se ha enfriado muy rápido estas últimas semanas. La Dirección de Monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó que 13 provincias de la Sierra y de la Amazonía fueron golpeadas por las lluvias. A estos cambios climáticos se sumó la inusual caída de nieve en la vía Riobamba-Guaranda de Chimborazo y en el Parque Nacional Cajas en Azuay. Ecuavisa se destacó en los premios Iris 2024 en España con 2 reconocimientos, uno a la mejor historia periodística y otro a la mejor cobertura de última hora. ¿Quiénes escogieron a los ganadores y cuáles fueron los parámetros calificados? Valeria Navarro tiene más detalles del evento organizado por la Alianza Informativa Latinoamericana. El jurado ha decidido que el premio Iris América 2024 a la mejor historia de televisión sea para... El infierno del Darién, de Ecuavisa. El nivel periodístico de Ecuavisa volvió a medirse en el ámbito internacional y salió bien calificada. Ganó 2 de los 3 galardones Iris América 2024 a los mejores trabajos periodísticos enviados por las 22 cadenas de televisión que forman parte de la Alianza Informativa Latinoamericana y la Academia de Televisión. Entre 40 trabajos periodísticos, Ecuavisa ganó las categorías Mejor Historia de Televisión y Mejor Última Hora. La gala se realizó en Las Palmas de Gran Canaria, en España. El jurado estuvo conformado por María Casado Paredes, presidenta de la Academia de Televisión, Hernán Sin, reportero de guerra, Alejandra Andrade, periodista de investigación, y Jaime Santirso, periodista y escritor español. Es la primera vez que un canal de la organización se lleva los 2 primeros puestos en 2 de las 3 categorías. En la categoría Mejor Historia de Televisión triunfó la serie periodística de 4 reportajes de Bessie Granja, titulada El infierno del Darién. El jurado evaluó la calidad de la historia, de la producción y de la imagen. En la selva del Darién, las autoridades de Panamá han identificado al menos 7 rutas de tránsito irregular de migrantes. Todos deben atravesar este río, el Chucunaque, el más caudaloso y extenso del país. Premios Iris América lo que reflejan y lo que premian es el periodismo puro en esencia, un periodismo de alto profesionalismo, un periodismo que cuenta una realidad de lo que pasa en nuestros países. El premio Iris América 2024 al mejor reportaje de última hora sea para... Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio de Ecuavisa, Ecuador. El segundo reconocimiento que recibió Ecuavisa fue en la categoría Mejor Última Hora por la cobertura del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El jurado evaluó la calidad de la inmediatez y las herramientas para alimentar el informativo y contextualizar la noticia. En medio de este trágico acontecimiento se realizó un amplio despliegue informativo en el que participaron directores, reporteros, camarógrafos, coordinadores y productores. El tercer reconocimiento a mejor investigación se lo llevó la productora argentina Artear con su publicación Mar Argentino, peligro de depredación. Canales de Colombia, Perú y Paraguay alcanzaron el segundo y tercer lugar en cada una de las categorías. Ecuavisa se destaca una vez más por brindar a su audiencia el mejor contenido periodístico. Gracias, amigos, por su sintonía y confianza de siempre. Los esperamos mañana a las 5:55 en la primera emisión de Noticias. Y mañana, en Contacto Directo, el ex entrenador de la Tri, Jorge Célico, analizará a la selección ecuatoriana que disputará la Copa América. ¿Qué posibilidades tiene? Además, nos acompañará justamente una docente investigadora para hablar sobre el déficit de 9.000 profesionales tecnológicos
médicos en el país. Falta interés por estas carreras, justamente lo contestará Carmen Vaca Ruiz. Las noticias continúan también en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.